Y el día de hoy vamos a hablarles a los papás con todo cariño. De este pasaje de Efesios capítulo 6 me hace recordar la historia de aquellos padres, de aquel padre que se levanta muy temprano, toma la Biblia, está en el devocional y entonces sin darse cuenta tocaba este texto bíblico, Efesios capítulo 6 del 1 al 4. Entonces el padre no sabía de qué se trataba, pero empieza a leer de todos modos. Están los hijos alrededor de él y les dice, bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. El padre le pareció tan emocionante esto al papá, que les dice, hijos, voy a volverlo a repetir, porque es Dios hablándonos. Hijos, obedezcan, y vuelve a leer todo el texto, pero sigue leyendo, ¿no? Y ustedes padres, verso 4, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Le dice el hijo, ¿podrías repetir esa última parte? Sí. Hoy vamos a dedicarnos al versículo 4. Hoy nada más. Pero ¿qué les parece si leemos una vez más este texto bíblico? Vamos a regresar ahí en la proyección también. Y les encargamos que ya traigan sus Biblias porque ya no vamos a pasar aquí la lectura porque muchos ya no están trayendo su Biblia. Y lo que queremos es que tengan su Biblia. Entonces es Efesios capítulo 6. Voy a pedir a todos los papás, a todos los padres presentes, lean versículos 1 al 3 así con mucho gozo. Y luego a todos los hijos solteros, el versículo 4. ¿Les parece? Todos los padres, dice así, 1 al 3, dice así. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Los muchachos, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y todos decimos, amén. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, usa tu palabra en nuestro corazón. ¿Sabes cuánto necesitamos? Y sobre todo como padres, esta delicada, ardua, desgastante tarea de formar vidas. Pero sabemos que es recompensa maravillosa la que tienes para nosotros. Así que por amor a ti, por amor a nuestros hijos, haznos mejores padres de lo que hoy somos. Y usa tu palabra para alimentar nuestro corazón. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Lo cierto es que hay veces que sin querer, lo que hacemos es enojar a nuestros hijos en el proceso de la educación. De tal manera que empezamos a ver un cisma muy grande entre los padres y los hijos. De tal manera que se hablan de brechas generacionales y tantas otras expresiones psicológicas que supuestamente nos van a ayudar a entender nuestras diferencias. Y por supuesto que hay diferencias. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, tanto a los hijos como a los padres, que tenemos que sujetarnos al rol de Él, a lo que Él espera de nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros como padres no exasperar, como dice la versión 60, no hacer enojar a los hijos? Esto es bastante complicado. Y lo digo porque me ha tocado ministrar muchachos que la verdad sienten un rencor alguno de ellos con sus padres. Simplemente no se pueden llevar bien, no pueden hablar bien, no hay comunicación. Y sobre todo cuando ellos van creciendo, llegando a su vida de independencia, a su vida de adolescencia y más, cuando las cosas empiezan a poner más difíciles todavía. Por eso dice la palabra, ahí en Proverbios 4, no está el texto bíblico, pero pueden anotarlos ahí en sus boletines. Proverbios 4 del 5 al 7 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ama la sabiduría y consérvala. Y agrega, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y agrega más, en Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa. Vean, no es ni con ganas, ni con buen entusiasmo, no, con sabiduría. Y agrega, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos domingos? Lo que hemos querido es compartir sabiduría de Dios, de manera que podamos tener familias fortalecidas, a pesar de todas las vicisitudes y problemas que lleguemos a enfrentar. Quisiera empezar hablando, para ponernos en contexto, de algunos cambios que generalmente afectan la relación entre los padres y los hijos. Lo cierto es que nosotros no somos los mismos que cuando nos casamos hace 19 años casi,
Y nuestros hijos no son los mismos que cuando los vimos nacer hace 15 años, 14 y 6 y sus propios hijos. La cosa es que vamos cambiando con el paso del tiempo. Esto es una realidad. No estamos igual, no somos igual. Ya lo vimos, ya lo estuvimos analizando cuando hablábamos de los consejos a las mujeres y consejos a los esposos. Pero déjenme decirles que aquí donde yo veo estos cambios, veo mucho el sentido del humor de Dios. Porque cuando más cambios hay en la vida del adolescente, hay más cambios también en nuestra propia vida. No se entienden ellos, pero tampoco nosotros. Entonces se arma ahí un gran problema que si no tenemos la sabiduría y dirección de Dios, podemos desfallecer en el intento. Pensemos en los cambios de los padres y ustedes me dicen si son ciertos o no. La insatisfacción conyugal, el primero de los padres, la insatisfacción conyugal es mayor cuando los hijos son adolescentes que cuando son niños o adultos. Esto le llega a pasar a la mayoría de las parejas. Siguiente. Muchos padres atraviesan una crisis de identidad o la llaman la crisis de los 40. Miren quién se lo está diciendo, ¿no? Las amas de casa, luego de haber dedicado años de crear sus familias, no tienen nada que hacer. Porque han de hacer el karate, la natación, todo, ya de repente, ¿y ahora qué hago? Lo hemos visto también, lo predicamos. Ellas quieren hacer algo diferente. Algunas llegan a conseguir un empleo, algunas se meten a estudiar una carrera. Y asimismo algunos padres se dan cuenta de que sus carreras, los papás, los varones, no los hacen tan felices así como habían pensado. Empieza mucha insatisfacción y empiezan a cambiar cosas. Muchas veces cambian de trabajo, de carrera, de educación, de pasatiempos, de automóvil o de esposa. Todo. Simplemente. Porque en esta crisis de identidad, uno dice, no, ya no funciono como antes, ya no estoy igual, las cosas han cambiado, mi esposa ha cambiado. Y encima Dios les puso ahí un cuerpo de adulto con una cabeza de niño adentro, diciéndole para que te entretengas. De veras que Dios tiene sentido del humor en esto. Otra, aumentan las cargas económicas, ¿no es así? Llega uno a las universidades, a ver, quiero meter a mi hijo, ya nos dan. Es el teléfono, no es la colegiatura que hay que pagar. ¿Cómo? Dinero, dinero, dinero y más dinero. Alguien me dijo esta semana, doy gracias a Dios de que ya pagué los primeros 200,000 pesos de la carrera de mi hija. Le digo, pues ¿cuánto va a estudiar? ¿Unos 10 años? No, 5 y lleva 2,5. Dije, qué cosas. Espero no haberles afectado a nadie porque es colegiatura esta semana, mañana, pasado mañana. Muy bien, siguiente. Muchos padres en esta etapa creen que su atractivo físico está decayendo, pero se estiran y se hacen tanta cosa ahí en el cuerpo porque es injusto. ¿Se han dado cuenta de esto? Es cuando los hijos se ponen más guapos y uno empieza ya de bajada, ¿no? Por eso digo que hay sentido del humor de Dios. Otro, cuidar de sus padres ancianos se convierte en una responsabilidad principal. Entonces, todo se complica. Si se entiende bien esto. Muchos de ustedes están pasando o van a pasar por ello. Seguro. Por eso dice la Biblia que es con sabiduría que se edificará la casa. No es con ganas, con energía, con el consejo psicológico de alguien, sino con sabiduría de Dios. ¿Cómo hacerlo a la medida de Dios? Ahora, ya hay bastantes cambios en los padres. Piensen en los cambios de los hijos en crecimiento, porque les van a pasar si no es que lo están viviendo. Los hijos, primer cambio. Los amigos se convierten en algo muy importante. ¿No es así? Y entonces empezamos los papás. Sí, vete, déjanos, vete con tus amigos. No te hagas tanto el mártir, porque la verdad es que para ellos, en este tiempo, son muy importantes sus amigos. Te guste o no te guste. Segundo, se desarrollan relaciones en base a citas con el sexo opuesto. Es cuando dicen que empezamos a oler a suegros, ¿verdad?